Comunidad educativa, amigos, funcionarios. La verdad que es complejo hacer un análisis de la situación actual que vivimos todos quienes trabajamos en colegios en la actualidad. Las cuestiones han ido cambiando poco a poco, la incertidumbre arrecia en general sobre todos los ámbitos de la vida. La pandemia entendemos que no fue planificada, entendemos por tanto de que esta incertidumbre va a traspasar y está traspasando en definitiva gran parte de lo que son nuestros ámbitos personales, abarcando no tan solo aquí, desde lo profesional, nuestras prácticas cotidianas, con la reinvención, reingeniería que hemos tenido que realizar para poder seguir viviendo, para poder seguir trabajando, sino que también esos otros espacios que en la intimidad probablemente dejábamos quizá un poco de lado o de alguna forma evitábamos. En definitiva lo que está pasando en nuestras casas. No solamente son los padres los que están viviendo esto, no solamente son nuestros estudiantes, no son los equipos médicos, son los profesores y los funcionarios de educación quienes también con una incertidumbre y con un temor con respecto a lo que ocurre, tenemos derecho a sentirnos muchas veces mal, tenemos derecho a que la sintomatología previa que en algún momento quizás tuvimos derivado de los problemas que son tan cotidianos, hoy con esta circunstancia y este extremo temor racional que hoy tenemos, podamos indudablemente revivir, reflotar quizá esa sintomatología que en algún momento logramos traspasar. ¿Debido a qué? Porque teníamos que seguir viviendo. Hemos tenido que cambiar la metodología de trabajo. En lo personal, como psicólogo, realizar una terapia quizá a través de este sistema que el teletrabajo, la verdad que es bien complicado. Por tanto, claro, no puedo pensar, al igual que ustedes, que el efecto terapéutico en mi caso y ustedes el pedagógico sea el mismo. Por tanto, creo que hay que manejar un poco las expectativas de aquello, cambiar. Irnos transformando también implica en ir observando qué es lo que está ocurriendo alrededor y también nuestras prácticas irlas acomodando día a día. Creo que nadie ha tenido aquí un remedio o una receta, lo vemos también a nivel estatal, que lamentablemente la incertidumbre arrecia no tan solo en las instituciones, sino que también en la cabeza, que es el Estado, y también eso ha pasado a nivel mundial, ¿no? Una cuestión que podamos pensar que es local. Los profesores se reinventan, sí, los padres, madres también. Tenemos hoy un tipo de padre o madre que probablemente sea distinto y nos perciba como institución de una manera distinta, no solamente a nosotros, sino que a todos quienes dejamos un poco el pellejo en esa labor de educar desde los distintos ámbitos, desde el pedagógico, desde mi área, que es la convivencia escolar, descubriendo ellos quizás que, claro, en ese estrecho contacto, en esa estrecha relación que se da en estas tantas horas que uno pasa con sus hijos, las cuestiones indudablemente realmente se tornan más difíciles, como ellos quizás lo están viviendo hoy día. Pensar también de que los estudiantes, antes que ese concepto que es bastante como concreto, son seres un poquito más abstractos, son niños, niñas, son adolescentes, que están viviendo un proceso bastante complicado, que ellos también de alguna forma han sido probablemente las víctimas más importantes de esta pandemia, de esta cuarentena, y que son insospechadas todavía las consecuencias que esto va a derivar. Pensemos en los niños de prebásica, el juego que han tenido que dejar de lado, el contacto físico, el adolescente, el pololeo y un sinfín de materias más que, claro, serán de análisis en el futuro y que, claro, ya nos tocará una pega y mucho trabajo con respecto a ese tema. Volver a insistir con las expectativas que uno mantiene con respecto al trabajo que realiza. Indudablemente que al no tener contacto con los estudiantes,
sin lugar a dudas, no los efectos que va a tener este proceso de enseñanza y de aprendizaje, indudablemente que no van a ser iguales como los que mantenemos cuando estamos frente a frente. En todas estas circunstancias el estrés y la ansiedad un poco se encuentran a la orden del día, no solamente, y volviendo un poco al trabajo que realizamos los funcionarios de educación, no solamente en nuestro usuario, visto de una manera mercantilista, que serían los apoderados y los estudiantes, sino que nosotros también como seres humanos, como personas, que estamos expuestos también a realizar una pega que muchas veces hemos llegado a considerar quizás que por lo extenso, por lo extenuante del trabajo, de la pega en este teletrabajo, quizás sería hasta más fácil practicarla en presencia, ahí en nuestro local, en nuestro trabajo. Eso es una invitación a ver también que algo estamos haciendo y que ese algo también está siendo trabajoso, no ha sido un esfuerzo, y eso, claro, genera también ciertas ansiedades porque todas esas cuestiones están en juego y se conjugan también en las propias relaciones que estamos viviendo en nuestras casas, con los hijos llorando, como no sé si se escuchará de fondo, mi hijo que se cayó, y con también las circunstancias que rodean una relación como son las que mantenemos todo en el día a día con nuestros seres queridos, que a veces se tornan un poco, quizá un poco más estrechas y debido a eso más difíciles. Entonces los síntomas físicos que tenemos, que percibimos nosotros mismos, muchas veces son psicológicos, no son enfermedades, son temores, son miedos que se transforman y se somatizan también sobre el cuerpo y nos llaman la atención y nos hacen también replantearnos un sinfín de cuestiones que son importantes de ver, de analizar, de revisar, pero quizás probablemente nos damos cuenta que este no es el momento, que está todo tan complicado, que es tan difícil quizás asistir hoy a un psicólogo por el estrecho contacto que vamos a mantener con él mismo, o a un médico para que nos pueda quizás dar un tratamiento para aquello que estamos sintiendo y que nos está afectando. La irritabilidad, la inestabilidad emocional, los miedos, que en general los miedos siempre son percibidos como desde la psicología y dan pie y se originan desde miedos irracionales, y hoy día la verdad que el miedo no es irracional, es muy real, está allá afuera, es coronavirus, son los temores que también nos llegan a través de la televisión, nos llegan a través de las redes sociales, donde se insiste en no mantener tanto contacto con tanta información. O sea, tenemos muchos factores que eventualmente nos están causando un dolor y un daño que puede estar socavando un poco el estado de ánimo de nosotros que trabajamos en educación y que también traemos una carga previa bastante importante. Piensen que los docentes se relacionan con tantas personas, tienen tantas historias, cargan la historia de cada uno de sus estudiantes y las historias también de cada uno de sus apoderados y las propias, las personales. A ver, el llamado desde la psicología, porque hoy estoy hablando más que como encargado de convivencia escolar o miembro del equipo de gestión, hablo como psicólogo, es centrarse en el presente. Creo que es fundamental un poco como para poder hacer un inventario en donde uno logre aterrizar efectivamente qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está viviendo y qué es lo que a uno le está pasando. Es un llamado también a pensar en uno mismo y nos falta de empatía. Creo yo que llega un momento en donde estamos mal, en donde estamos decayendo, y es ahí en donde no debemos esperar que alguien nos levante, no debemos esperar que alguien nos socorra. Con el único que contamos y con la única que contamos somos con nosotros, nosotras, y es ahí en donde está la fuerza que te puede sacar eventualmente de este atolladero o un desánimo que pueda estar pasando.
muchas veces en las capacitaciones o en los consejos de profesores se les solicita, y uno lo escucha no solamente en nuestro colegio, sino que en todo en general, se les pide a los psicólogos que capaciten a los docentes a cómo poder ellos asumir o poder dar respuesta a los dolores de las personas, a lo que están sintiendo, de qué manera uno puede afrontar el sufrimiento. Da la impresión de que los psicólogos en algún momento quizás no nos capacitan para sufrir, nos capacitan para asumir cierta carga anímica que nos trae el otro y poder seguir avanzando. Y yo la verdad, no sé, me formé hace más de 20 años, en esos años por lo menos no nos formaban para sufrir, no nos formaban para poder tragarnos el dolor, sino que poco a poco con la práctica cotidiana que uno realiza y se especializa posteriormente, uno logra atender las circunstancias del prójimo, de los otros que están sufriendo. Y yo sé que cada uno de ustedes, profesores, cada uno de ustedes, funcionarios del colegio, del San Fernando College, tienen dentro de sí un psicólogo o una psicóloga, una psiquiatra o un psiquiatra, y mejor aún, habita un padre o una madre que está muy dispuesto también a volcar ese cariño, esa fraternidad, no solamente en su familia, sino que también en los niños a quienes atendemos. Sería muy bueno estar juntos en este momento, sería muy bueno podernos abrazar, poderlos contener a quienes la estén pasando mal. Creo que esta también es la instancia de dejar abierta esta puerta para que a través de este medio, de este teletrabajo, podamos contactarnos, y si hay algún docente, si hay algún asistente de educación que requiera del apoyo de este equipo de gestión, de este psicólogo, como también de los psicólogos que trabajan, Sebastián y Natalia, en nuestro colegio, no duden en pedir ayuda, no duden en solicitarla, y tampoco duden de la confidencialidad que indudablemente, valga la redundancia, se va a mantener. Así que le envío un abrazo, le envío mucho cariño y mucha fuerza también. Estamos en las puertas de un proceso que recién comienza, lamentablemente 2 meses después de que se suspendieran las clases. Así es que estamos quizá en la parte más compleja del asunto. Un abrazo, mucho cariño y quédense en su casa. Que estén muy bien.